¿cómo puede ser que yo conozca algo que jamás en mi vida he visto? Porque hay un inconsciente colectivo, como dice Carl Jung, y si alguien en alguna otra ocasión lo vio, el inconsciente ya lo conoce, o sea que hay una información fluctuante, y yo cuando estoy inconsciente llego a la información y se me proyecta, entonces lo veo. Aparte de eso, la información o los símbolos que vi en el sueño me están dando una información. La cuestión es, si yo no entiendo los símbolos, pues a ver si yo quiero enterarme, ¿no? ¿Qué significa la flor? Lo busco. Siete principios de la hermética. La idea de esta clase está relacionada con los temas que hemos estado tratando en los últimos meses. Ya que son temas complejos, lo fragmenté en dos partes. ¿Okay? Esta es la primera parte. Vamos con la primera diapositiva para que más o menos se entienda por dónde va la temática. ¿Qué son esos 7 principios de la hermética? Estaba comentando otras veces que pocos cristianos, por no decir que quienes esté fuera del cristianismo menos entera, saben que el sistema de enseñanza que tenía Jesús y muchos de los conceptos que Yahvé había introducido en el pueblo de Israel por medio de los levitas realmente era un sistema hermético, era un sistema esotérico, pero no esotérico de lo que uno entiende como esoterismo, como el tarot y el horóscopo y esas cosas, sino encriptado. Un grupo selecto de personas que durante mucho tiempo están con su maestro aprendiendo y ellos saben mucho más que el grupo exterior, y ese grupo exterior sabe más que el grupo exterior, o sea que quienes pasan más tiempo con el maestro conocen más misterios, tienen muchas más responsabilidades, y entre más tiempo hayan estado desde el principio hasta el final con él, son de los que tienen, digamos, un conocimiento más profundo de misterios. Por eso Jesús cuando les dijo, dice, y Judas cayó, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice Judas cayó con eso? Que se habían reunido después de la subida del Señor y dijeron, vamos a escoger otro apóstol en el lugar suyo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo les dijo? Que escogieran a alguien que desde el principio hubiese estado con ellos, desde el principio, porque eran las personas que sabían todos esos temas iniciales y más profundos. ¿Ok? Cuando uno ve el sistema de enseñanza, de lo que había detrás realmente, del complejo de educación, de morales, de ideas y todo esto de Jesús, es muy similar a lo que conocían los sacerdotes egipcios, solo que tenían perspectivas distintas y nombres distintos. Unos hablaban hebreo, griego y los otros hablaban demótico, entonces hay una gran diferencia. ¿Ok? Pero si uno hace una comparativa entre el sacerdocio egipcio antiguo y las enseñanzas de Yahvé ocultas a los levitas, lo que Jesús enseñó a sus discípulos, estos dos grupos, se dan cuenta de que realmente hablaban de lo mismo. Hablaban de quienes están más dentro del núcleo, recibían autoridad, recibían poder, recibían conocimiento de mayores misterios y sabían cosas que el resto del grupo exterior no sabía. Por eso cuando mucha gente estudia en el cristianismo el tema de la reencarnación, aparentemente no lo encuentra. Pero quienes hablaban, los primeros padres de la iglesia, cuando hablan del tema, ellos reconocen que sí lo enseñaba Jesús. Solo que dicen, pero es que solamente el núcleo más cerrado de ellos sabían este tipo de cosas. Y sabían muchas más cosas. Es decir, Jesús solo le contaba a los más allegados misterios que el resto de los discípulos no sabían. Y el resto de gente que estaba afuera no se enteraba de lo que estos sabían, como estos no se enteraban de lo que estos sabían. Por eso digo que era un sistema hermético. Eso es lo que significa la palabra esotérico. ¿Sí? Una temática de introspección, de información de misterios de dentro, secretos, de lo oculto. Que se subtitula la potenciación por el contacto directo. Eso es la hermética. Es el trato que tienes personalmente con la persona constantemente, pero también es el tiempo que llevas estudiando con ellos. Cualquiera que ha estado estudiando un curso en la escuela sabe la gran diferencia que hay cuando es de ir un solo día a la escuela y después regresas para adelantar y todo lo que te has perdido en un solo día. Cuanto más aquellas personas que estaban con Jesús desde el principio hasta el final estaban muy aventajados respecto a las demás personas, porque un solo día con el maestro no era 3
3, 4, 5 horas de clase, sino que estabas con él, dormías con él, comías con él, avanzabas con él. O sea que mientras iban en el camino no estaban meditando necesariamente, conversaban. A veces se le acercaba a Manolo y le preguntaba algo en particular, y él le contaba algún misterio y los demás dirían, oh, que le contaba Jorge. Pero ¿para qué lo Y estás él le dice, pensando "Mate, aquí? ¿qué fue lo que te contó? Cuéntalo". Digo, no, me dijo esto y me dijo lo otro. Pero Y no, después estaban con otros dos en el río lavando una tela y salía un tema determinado y se acercaban todos para ver qué le estaba contando. Y estaban 3 horas hablando. No lo reveles, tío. Que Vale, eso es ahora luego lo corto la Eso conversación. ocurre ahora también con muchas cosas. Claro, Y la ciencia no es lo mismo que un profesor en un aula donde los alumnos están sentados y él da una cátedra. Cuando hay un trato personal, hay una interacción, hay un contacto ameno, se puede desarrollar la cosa durante más tiempo y yo puedo preguntar al maestro directamente, de tú a tú, y no hay esa diferencia tan grande que hay entre el orador y la persona que solamente está recibiendo la información. Entonces la información se absorbe mejor cuando yo tengo un trato personal y cuando es algo al aire libre, interactuamos, ¿no? Y ahí, por eso ellos en 3 años con Jesús aprendieron mucho más de lo que uno aprende en más tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, los hermetistas tenían 7 principios básicos. Esto lo pueden encontrar, todo esto está literalmente del libro llamado Kybalión. Sí, es un libro de hermética. Y las 7 preguntas. La estrella. Sí, se llama Como 7 palabras, ¿no? Como 7. septagrama. Sí. Sí. Ah. El primero, esos son los principios: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y generación. Este es básicamente una combinación entre este y este, pero básicamente en resumen, mentalismo, ese principio dice que el universo sensible o mundo de los fenómenos está contenido en la mente de todo. Cuando suena raro, no está hablando de eso, la mente creadora, todo está en la mente. Sí, Todo eso es correcto. psíquico, todo es Un mental. estado mental. Correspondencia dice, todo lo que es arriba es abajo y viceversa. Todo es reflejo de todo en distinta proporción. Como han visto la estrella de David. Y muchas veces hablo del macrocosmos, el cosmos y el microcosmos. Y todas las cosas en diferentes escalas. Entendemos el cuerpo, que es una imagen también de Dios, como el cuerpo de Cristo. También entendemos la idea de templo como el cuerpo. También entendemos que las cosas que suceden arriba, los nombres, conceptos y demás, también lo vemos en el cosmos y también lo vemos dentro de nosotros. O sea, siempre es como un reflejo, simplemente en una proporción distinta. Vibración. Todo es inmóvil, a la vez todo se mueve, todo vibra. Por el móvil. Todo es móvil y a la vez es inmóvil. Un ejemplo, un ventilador. Cuando el ventilador las dos cosas están quietas, parece que, o sea, uno ve que está fijo. Cuando empieza a moverse, dicen, vale, está en movimiento, pero cuando va tan rápido, de repente parece que, como si se hubiese quedado suspendido en el tiempo, simplemente es estático, porque va tan rápido la vibración que simplemente es como si estuviese en reposo. Sí, te refieres a las aspas. Cuando va lento, Sí. ves las Sí, aspas, un pero punto cuando que es tan va rápido, rápido, parece que no están. Ahora que Sí. separado. Parece que estuviese parado. Por eso, movilidad y movilidad parece que fuese lo mismo. Y dicen, cuando comentaba en otra clase, dice que el perfecto está en reposo o está inmóvil. Quiere decir que toda la vibración está en él. Porque está tan por encima de todos los conceptos Armonía. que parece que estuviese inmóvil. Pero lo que está inmóvil realmente lo que está Movimiento. entonces parece como si estuviese quieto. Sin embargo, lo que está es en la totalidad. Por no decir que es la vibración más alta de todas las cosas. ¿Sí? Polaridad, otro concepto también que hemos estado tratando, aunque de una forma más suelta. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todos su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Pero eso es aquí. Sí, idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Estoy hablando del cosmos. El cosmos responde a 7 principios según entendían los hermetistas. 7, 6 o 5, ¿va? Pero básicamente esa es la idea. ¿Ok? Polaridad, o sea, dualidad, dualismo. Blanco, negro, arriba, abajo, mujer, hombre, Y todo. Sí, dentro, fuera, todo es dual. Ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus...
7 me parece más correcto porque es un número que significa un propósito. El 7 Un está propósito en en eso. todos los conceptos de mecánica, claro, del cosmos. El 7 es el número de mecánica. Un propósito. O sea, por una razón. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. La medida de movimiento a la derecha es la misma que a la izquierda. Es el ritmo de la compensación. ¿Sí? Que la compensación es el equilibrio. Si mueves un poco para acá, para que haya un equilibrio, tienes que hacer el mismo esfuerzo de dirección contraria para que se mantenga. Pero no para que se mantengan estáticos. O sea, yo no utilizo una balanza y pongo el mismo peso hasta aquí, 1, 2 y 3 y lo suelto para que se quede estático. No. Tiene que haber una fluidez, un movimiento que se ve. Tiene que haber un balanceo. Que se ve las Una galaxias, rotación. que se ven los planetas, pero uno dice, no, es por fuerza centrífuga y fuerza de atracción combinadas. Da igual cómo lo llamemos, según la ciencia o la física. El hecho es que hay un ritmo, no se queda estático. Es para que Se haya un aprovecha. movimiento. Claro, se aprovechan las fuerzas, ¿sí? El magnetismo, para mantener una fluidez que está no solo en los cuerpos más grandes, sino hasta en las propias cargas de electrones y protones. Por eso el mismo corazón del cuerpo tiene carga positiva y negativa, que es lo que hace que funcione. Aparentemente está quieto el funcionaba y le cuerpo. bombeaba la sangre. Aparentemente el cuerpo está quieto. Yo me quedo aquí y pareciera que no me muevo, pero si cogemos con una lupa y miramos cerca, todo está en movimiento, todo está Hasta en la piel hay una de movimiento impresionante. Claro. Y no lo y vemos. todo está en fluctuación. Eso es a lo que se refiere. Aunque aparentemente sea que no, todo está en fluctuación y en movimiento. Es que vamos de Y no se mueve y se detiene, sino que va y viene, coge impulso y vuelve a la misma posición. Exacto, las olas. Vamos dentro de un vehículo. Regresa y vuelve a la Vamos dentro de un vehículo. Como Un dice el vehículo libro. llamado planeta Tierra. Si no hubiese movimiento, te mueres. Por eso uno en la cama muchas veces se tiene que mover, es necesario moverse. La vida está en el Por ejemplo, movimiento. si el tiburón deja de moverse, se muere, le da un paro cardíaco. Es decir, Tiene que haber energía. movimiento. La energía es lo que lo mueve todo. La energía, el balanceo y ese balanceo. Y por eso está relacionado con la vibración, por eso todos en sí están vinculados de una forma o de otra. Por ejemplo, polaridad y ritmo, ¿en qué? En que la polaridad es el otro extremo que mantiene la balanza. La vibración es también el movimiento de oscilación que mantiene la energía en constante. Entonces, todos ellos conjuntos forman La mecánica del cosmos. ¿Qué es lo que hay detrás de los fenómenos, de todo lo que vemos? Principios. Los hermetistas decían que eran 7. Como me gustó el tema, lo leí hace mucho tiempo y lo quiero comentar, porque va a tono con lo que hemos estado hablando. El caso de causa y efecto también lo hemos estado mencionando. Toda acción tiene una consecuencia, todo sucede de acuerdo a la ley. Hay una ley y todo ocurre por una razón. Todo lo que uno haga, piense, proyecte, diga, además o deje de hacer, genera una circunstancia, una causa, que proyecta una reacción. Generación, lo hemos estado también mencionando, pero de una forma también un tanto leve. El principio de generación está en todo, solo que en el plano inferior se manifiesta como sexo, mas todo parte de masculino y de femenino. Espera, explica eso otra vez. En los planos inferiores del cosmos, ¿Cuál es? donde estamos nosotros, esto, claro, lo que podemos ver, por suponer lo que está sujeto a la química y a la física. ¿Ok? Pero no hay otros planos que están por debajo de nosotros. Pero no responde necesariamente a la física y la química, sino a otros principios. No necesariamente. ¿Vale? Entonces, en el plano nuestro, esta polaridad, observen otra vez, masculino o femenino, vuelve a estar en armonía con polaridad. Bien, pues son polaridades. Pero en este caso está hablando de la generación y la regeneración. ¿Cómo se produce la vida? En la vida es movimiento. ¿Sí? Pero también tiene que haber una compensación de la Tenemos la polaridad. sexualidad. Claro, entonces ¿qué hace? El hombre aporta una información que la mujer perfecciona y proyecta. Sin ese tipo de cosas uno solo no lo hace. Y de ahí desde el principio, como comentaba, el perfecto hizo las cosas como viéndose en su reflejo. Con su reflejo él hace las cosas. Entonces su reflejo es lo que proyecta la idea. Igual que nosotros tenemos un reflejo, el hombre tiene un reflejo a la mujer tiene un reflejo al hombre. El hombre, o sea, como somos uno,
yo adapto mi mente a determinadas cosas que se me dan bien, cosas que hago de forma innata, cosas en las que me he disciplinado, pero hay otras carencias que no se me dan. La mujer inconscientemente adopta esa parte. Si la mujer se encarga de ciertas cosas, el hombre inconscientemente no considera inconscientemente que no hace falta eso. Entonces entre los dos complementan todo el círculo. Sí, ya. Esa es la perfección en sí. Y esto hablando solamente del aspecto mental, no en un sentido general, el aspecto mental. ¿Bien? Pero en el aspecto de la generación tiene que haber una polaridad. ¿Sí? Una polaridad que aporte una de esas mitades y la otra de las mitades para generar la vida. Pero en este caso, como digo, en este nivel es con el sexo, en los otros niveles simplemente es mental. Muchas veces en la clase me preguntan por Skype, me dicen, sí, pero es que los ángeles o en el reino de los cielos o en la trascendencia tienen sexo para tener hijos. Si quieren lo pueden tener, pero en otros niveles no tienen necesidad de hacerlo, lo pueden hacer mentalmente. De hecho, Todd comentaba, Jeuti comentaba que los atlantes llegaron a aprender a tener hijos sin tener relaciones sexuales. Y los primeros que alcanzaron eso fueron Osiris e Isis. Lo siento, pero me tengo que acordar de la película de Sylvester Stallone, Demolition Man, cuando llega al futuro y lo sienta allí y se llama de una relación sexual. Y le dice el tío, sí, qué rico. Y se sienta ahí, saca la tía un cajón, lo pone encima de la mesa, lo abre, saca un casco, se lo pone en la cabeza. Ella se pone otro casco en la cabeza y se sienta enfrente. Y se cierra los ojos. ¿Vale? Cierra los ojos. Y al rato empieza a ver imágenes de tías eróticas. Dice, pero se le quita el tío el casco. Y ¿cómo que esto es una relación sexual? Dice, pero si todavía ni te he tocado. Si todavía no te he tocado, ¿cómo vamos a hacer esto una relación sexual? Vale. Pues los atlantes habían aprendido a llegar a una forma en la que conseguían que la energía de ellos y tal, y la potencia que hay en ellos se combinase y gestasen la vida sin necesidad del contacto sexual. De ahí viene la historia de Osiris e Isis, que no eran egipcios, sino que eran atlantes. Ok, pues es un punto también importante de cómo la vida se produce. Que si Sofía y el Cristo en los reinos imperecederos, el perfecto y bárbaro, ¿sí? El Padre y ella en general, el Espíritu Santo y Jesús, siempre encontramos que no, como muchos dicen, es que Dios es masculino. No existe el concepto en ese sentido de decir que es masculino. Porque si hablásemos del perfecto, Él es todo. Entonces, pero como lo llaman padre, pues ya lo están catalogando. Claro, pero padre no es masculino. Padre es la idea de la paternidad que ejerce. La idea de paternidad. Pero no el hecho de la sexualidad, de que es masculino. Una cosa es decir masculino y otra cosa es decir padre. De todas maneras, hace 2 días estaba hablando con Bárbara que es curioso. Yo me puse a mirar los periquitos, ¿no?, que tenemos en casa. Y lo curioso es que ellos responden a una programación, evidentemente. Y aunque están así quietos, están hablando, porque es su programa, su programación, aunque no esté. Y cuando no están así, están detrás de la hembra intentando aparearse. O sea, no es que tengan sexo por placer, lo hacen para perpetuar la especie, es algo natural. Quitando a los seres humanos, que lo hacemos, y creo que los delfines son otra especie que los monos y los delfines es por placer, pero el resto casi todos es cuando llega la época de apareamiento, es por la época de celo, por el instinto en la época de celo, pero el resto no. Los seres humanos, los monos y los delfines es por placer, pero no por el instinto. Pasa igual con las semillas. Tenemos que entender que hay pasa lo mismo con las semillas. Sí. Cuando viene su época, claro. Yo tengo que hacer como ustedes. Lo que estamos hablando antes, la época de las hojas, la época de la flor, la época como que es su ciclo. Quiero decir, porque fuera de orden, ¿no? Que todo, en todas las cosas, desde el perfecto hasta nosotros, todo radica en lo mismo, que es en el cerebro. Tanto con órganos sexuales como sin órganos sexuales, todo tiene que ser impulsado por el mandamiento del cerebro, porque si no, no puede haber fertilidad.
llámese pez a distancia, que se fertilizan, llámese hombre en la intimidad, es exactamente igual, porque todo parte de lo que proyecta el cerebro para conseguir, y así se pone en movimiento el sistema. En la raza humana existe la particularidad que precisamente cuando la mujer está en celo es cuando justo no puede concebir, mientras en los animales ocurre a la inversa. Pero uno ve todas esas contrariedades y el hecho también de que siempre buscar la unión, lo que nosotros llamamos sexo, la unión, es como si en el inconsciente de las especies existiese la necesidad de volver otra vez a ser uno, a través del roce, el placer sexual, la unión, el ayudarse. Es esa idea de la necesidad de cada determinado tiempo volver a unir para volver a ser uno. Ahí están los conceptos mentales, físicos o fisiológicos, los espirituales, todo siempre está en eso. La madre tierra y el cielo, siempre en contacto para volver a unirse. Aquí voy a mencionar 3 de los principios de la hermética y los otros 4 en la próxima clase. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. En el Kybalion, que es un resumen de la hermética, dice con respecto de esto. El mentalismo explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Como decía Pablo, en él somos, estamos y vivimos. Pues hablando sobre Dios. Este principio, Encima le estamos fastidiando, porque Es exactamente lo mismo. y encima le estamos fastidiando. No hay otra forma. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética, bueno, ya en este caso, por no quitar el texto en total, puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Ejemplo, durante la noche recibimos proyecciones mentales de este plano que llamamos Akasha. Entonces, todos nos llegan imágenes cruzadas con nuestra imaginación. Se proyectan incluso arquetipos. Un arquetipo podría ser el hecho de que me despierto y digo, soñé con este animal, con esta cosa y con una flor en particular que jamás en mi vida he visto. Me meto a internet y empiezo a averiguar y, oye, pues esta flor existe. ¿Cómo puede ser que yo conozca algo que jamás en mi vida he visto? Porque hay un inconsciente colectivo, como dice Carl Jung, y si alguien en alguna otra ocasión lo vio, el inconsciente ya lo conoce, o sea que hay una información fluctuante y yo cuando estoy inconsciente llevo la información y se me proyecta, entonces lo veo. Aparte de eso, la información o los símbolos que vi en el sueño me están dando una información. La cuestión es si yo no entiendo los símbolos, pues a ver si yo quiero enterarme, ¿no? ¿Qué significa la flor? Lo busco. Digo, ¿qué es lo que la mente me está dando a entender durante la noche? En el día lo mismo. En el día todos los fenómenos que vemos están respondiendo. Imaginemos que estamos en una burbuja, pero no físicamente, una burbuja como si lo imaginásemos de otra dimensión. Estamos en una dimensión dentro de otra dimensión. La dimensión que controla esta es mental. Todos estos fenómenos que ocurren son información de la mente. Entonces yo voy por la calle
y en determinado momento me tropiezo, me caigo y digo, oh madre, qué golpe más fuerte, y en ese momento pasa un coche a toda velocidad. La mente estaba proyectando una circunstancia o patrón, digamos, cuántico, donde evitó que yo diese 2 pasos más y hubiese chocado con el coche. Entonces alguien dice, no, es que es casualidad, es que Dios te protegió, lo que sea. La cuestión es que la mente está proyectando información. Puedo también interpretarlo de otra manera, otra cosa. Salgo por la mañana y veo un ave que pasa en una dirección, hace determinado vuelo, coge en otra dirección, pasa otra ave negra. Si yo tengo conocimiento de simbolismos, relaciono la hora en que ocurrió, dónde está el sol, el color que tenía el ave, la dirección en que estaba yendo el otro ave, y digo, esto es un símbolo que significa que este ave es esto, y digo, esto ocurre respecto de tal, y esto es lo que está ocurriendo en mi vida en este momento. Pero para eso tendría que tener un montón de conocimiento. Pero entonces lo que pasa es que tú no estás es viendo, casualidad. tú estás viendo el mundo cuántico. Estás entendiendo lo que es la mente. Por eso ellos dicen, y quienes estudian esto, profundizan en los símbolos para comprender que estamos dentro de una Matrix. ¿Han visto la película Matrix? Sí, receptores. Somos en un proyecto, como la mente está creando un holograma. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi propia mente inconscientemente? Yo estoy aquí dentro, desde fuera, que me está diciendo, me está enseñando a través de cosas. Alguien pasa y dice, no, tal cosa, y no va conmigo, pero yo lo escuché. ¿Por qué lo escuché? Porque tiene que ver conmigo. Entonces, ¿qué es lo que dijo? A lo mejor algo lo que yo debería pensar. Eso me suena a algo que se me está olvidando, algo que debería mirar. Déjame ver una cosa. O no lo entiendes al momento y no le pones importancia. Entonces el problema es no estás tomando el día como si fuese un sistema de aprendizaje, sino que el día es un día, no tiene importancia. Pero cada momento es un sistema de aprendizaje. Cada momento. Proyecciones que vemos, una mirada que tenemos, algo con lo que nos topamos, una flor, un olor, una sensación, todos son información. Lo que quiere decir pero que no hay somos ninguna pendientes casualidad. de analizarlo, o podría ser que a lo mejor uno ya se vuelve tan exageradamente supersticioso que le da tanta importancia a todo que deja de vivir el día a día. Ay, tuve un sueño, ahora me voy a sentar sobre el sueño, me pego toda la mañana analizando el sueño. Hay que cocinar, espera que esto es más importante. Tengo que ir al baño, espera que esto es más importante. Hay más cosas que hacer. El hecho es la compensación, ¿no? Un poquito de cada cosa. Pero tampoco, o sea, no dejar de darle importancia ni tampoco verter todo la mente y el tiempo y las prioridades. Entonces me viene otra pregunta. Entonces, por ejemplo, los huracanes, las tormentas, todo este tipo de desastres naturales que están sucediendo, lo estamos proyectando como mente colectiva. Apliquémoslo a esto. Si tú no te has enterado del tema, no va contigo. Sí, claro. Es decir, ahora mismo están ocurriendo terremotos, huracanes en cualquier parte del mundo, están muriendo gente de hambre. La cuestión es, ¿tú te estás enterando? Entonces no tiene que ver contigo. Pero si tú te estás enterando y tiene que ver contigo, entonces tiene que ver contigo. Tú eres partícipe de eso. Eso es lo que significa la palabra prójimo. Está a tu mano, o sea, tú lo puedes alcanzar. Si no está en tu mano, no vale la pena ni que te estés volviendo... Pero vale, estoy aquí y de repente veo algo por a mí, por ejemplo, he visto las noticias y hablan de huracanes o desastres así y la verdad que me impacta. Vale, ¿qué es lo que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que inconscientemente a lo mejor yo estoy proyectando eso? No, sino que a lo mejor la mente te está queriendo hacer pensar en determinadas cosas por alguna razón. Porque ahora me doy cuenta de esas cosas e intento, cuando salen noticias así, o apago la tele o pongo otra cosa. Vale, en este caso... Porque no quiero estar escuchando noticias negativas ni malas, porque eso está creando en mí un condicionamiento. Me está condicionando a pensar en lo malo. Eso es lo que ha pasado toda la vida, y de hecho mi madre es tan negativa en el sentido que arrastro mucho de ella. Y eso ¿Por qué crees que los noticieros siempre están dando malas noticias? Para condicionar a las personas a la negatividad. No te están contando las cosas hermosas que ocurren. Eso lo veo, ahora me di cuenta de eso. Por eso te pregunto. Más que todo en Facebook, a lo mejor que si la persona se cayó al río y saltó el otro y lo ayudó y el otro tiró la cuerda y se tiraron todos. ¡Oh, qué bonito! Lo comentan ahí y a los pocos días la gente se lo olvidó. Pero basta que el otro sea un pederasta que hizo tal cosa y tal y empiezan a darle publicidad y publicidad. Y al final la gente cree que si sales a la calle te van a violar. ¿Por qué? Porque tratan de alimentar el miedo de las personas, la inseguridad. No me fío de mi vecino, mi suegra es una miserable. O sea, todos enemigos.
maldad. Para Entonces, condicionar a la persona gobiernan las a que no vivan televisiones, en paz. los que gobiernan las televisiones lo saben muy bien. Claro, condicionar a las personas Están manipulando a la gente. Por eso a la negatividad. Por eso lo hacen. hay una cosa. Hay tantas cosas hermosas que ocurren en el mundo, pero eso no vende, las noticias eso no le da publicidad. Quieren lo que hace efecto. Pero también cuando entras en un círculo donde hay mucho condicionamiento, mucha presión, eso es distinto porque ya te ve como... Pero si tu vida está separada de eso, tú puedes decidir no buscarlo. No quiero mirar determinada cosa. Esto no me interesa verlo, me está proyectando algo negativo. Alguien te diría, pero es que es la realidad del mundo. Pues yo sé que eso ocurre todo el tiempo, ¿sí? No, siempre han ocurrido desastres naturales, siempre muere gente. O sea, ¿cuál es el punto? Quiero alimentarme de eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Más bien busco algo que yo sepa que es constructivo y que construye a su vez. No es porque yo quiera ser insensible, sino que no está en mi mano. No puedo cambiar nada. Para mí llenarme o sea, empezar a pensar, es que es mi culpa porque no es culpa tuya. Somos todos mente colectiva que está en aprendizaje. Es culpa de quienes puedan influir ahí y no están haciendo nada. No Dios, sino los que no lo hagan. Pero si me tocan la puerta y alguien tiene necesidad y yo me hago el pendejo, entonces sí es mi responsabilidad porque es algo que está ocurriendo en mi espacio cuántico, que sí está en mí. Si yo soy multimillonario, pues tengo mucha más responsabilidad porque tengo una capacidad de poder influir en mucho más. O sea, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que ocurre respecto a los fenómenos, eso, todo está constantemente dándonos información porque es una mente que está enseñándonos y que nos está dando también lecciones en todo momento. ¿Ok? Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental, psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia. Y el cómo y el por qué, todas están subordinadas al dominio de la mente. Todas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo ha: el que comprenda la verdad de que el universo es mental es muy avanzado en el sendero de la maestría. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible y el estudiante que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. Cuando uno estudia, por ejemplo, los principios budistas para alcanzar la iluminación, encuentra que hay dos cosas básicas, en resumen, independientemente de las escuelas de pensamiento que haya, porque cada uno tiene su punto de vista, pero hay dos conceptos que son básicos. El primero es la superación del ego y todas sus ramificaciones. El primero es la superación del ego. Y el segundo es la plena comprensión del universo. Lo uno no puede ir con lo otro, porque yo puedo entender que todo es mental, puedo entender que es una ilusión, puedo entender todo eso, saberlo y demás, pero no soy consecuente con eso si todavía estoy luchando con el tema del ego. Es como quien dice, sí, yo sé qué tal, pero no hago nada en cuanto a eso. Por eso el sistema de aprendizaje es adquirir iluminación por medio del conocimiento, pero en la práctica, que es complementaria, el hecho de que uno debe tener un ejercicio con el Espíritu Santo diariamente para eliminar las distorsiones del ego. Si no se consigue eso, no hay budismo, o sea, no hay iluminación, no hay resurrección. Y la última parte de... Claro. Que tiene que haber información, o sea, teoría con práctica. Y también cuando estés solo. Mira que nos enseñan nos enseñan a través de la escritura, ¿no? Desde ya la antigüedad. Unge al sacerdote arónico. Cuando el profeta tenga que ungir a un rey, pone aceite. ¿Sí? El profeta mismo, cuando va a consagrar al siguiente o a su discípulo, lo unge. ¿Qué tiene eso que ver con el reino de los cielos? Ni que hubiese allá arriba árboles de olivares y todo eso, como uno los entiende. ¿A qué viene todo eso? Imprégnate del Espíritu Santo. O sea, ¿de qué? Imprégnate de obras de caridad, imprégnate de amor, imprégnate de todo esto que es lo trascendente. El aceite representa también la energía, es combustible. La energía es iluminación, es conocimiento. O sea, imprégnate de información e imprégnate de buenas acciones. También enseñan a uno, cogerá el sacerdote todos los días, se lavará, el levita. No, también enseñan esa idea. Pero viene que Juan el Bautista y los hunde y dice, no, pero es que ahora es para arrepentimiento, porque te está limpiando la suciedad espiritual, pero antes era física, no es seguro. Y Jesús dice, pero ahora un bautizo más grande.
¿Sí? Coge el bautismo y él dice, ahora es la iniciación a esta secta que tengo yo, porque le llamaban secta de Nazareno, ¿no? Claro. A esta secta. Este es el grupo hermético. ¿Quieres entrar? Sumérgete. Arrepientes, te limpias de tus pecados, mueres y naces de nuevo aquí a un nuevo estilo de vida. En este estilo de vida estás esperando un nuevo bautizo. ¿De qué? De fuego. ¿Qué quiere decir eso? El budismo, el Buda. La iluminación, la trascendencia, la resurrección no es volver a la vida, el muerto del cadáver a volver, sino es la trascendencia o superior. Eso es lo que le está diciendo. Por eso él dijo, ya ustedes fuiste bautizados, pero vendrá sobre vosotros un bautismo que es del fuego, que viene del cielo. Conciencia plena. Es ahí. Ellos trascendieron, ellos no se quedaron abajo en ese sitio que uno llama seno de Abraham. O sea, no se quedaron con Abraham, ellos trascendieron cuando dejaron el cuerpo y fueron a dar con Jesús. Y a partir de ahí eran como si fuesen ángeles guiando a otros. De eso se trataban los símbolos que les estaban enseñando, que es el bautismo, que es la unción. No es como un protocolo porque no hay nada mejor que hacer. Esos son los símbolos que estaban dándoles a ellos. El cambio de vida a través de las transiciones, los conceptos del ego, bueno, transición no es la palabra, sino las distorsiones del ego como un estilo de vida y al mismo tiempo también el conocimiento, avanzar en la información. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente? Bien, ¿cuál es el concepto del mentalismo? Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. ¿Sí? Aquí puse la estrella de David, el cubo Metatron y una especie de portal, ¿no? De arriba a abajo, para que uno vea cómo es también como un espectrograma, como un reflejo. Lo que estás viendo arriba, lo estás viendo abajo. No les comentaba también, creo que lo comenté, que cuando uno mira el cielo y ve todas las constelaciones, podría imaginarse que haciendo una copia, la invierte como un espejo y la plasma en el suelo y encuentra que todas las ubicaciones de la Tierra están reflejadas en el cielo. Perdón, todas las ubicaciones del cielo están reflejadas en la Tierra. Te vas a Teotihuacán, ves las pirámides y las miras hacia el cielo y encuentras que están relacionadas con el cinturón de Orión, 3 estrellas, 3. Te vas a Egipto, a Giza, y encuentras la gran pirámide orientada hacia el centro de Orión y las otras 2, y al final es un cinturón que está orientado exactamente hacia arriba. Ves abajo de la gran pirámide otra pirámide chiquitita, un poco lejos, y miras hacia arriba y es la estrella principal del Y si te vas a Marte, también hay, si te vas a Marte hay otras pirámides, claro, al lado de la cara que están de la misma manera orientadas. Claro, pero fíjate otra cosa interesante. Sales del complejo de Giza y te vas un poco más hacia allá y encuentras el río Nilo. Y observas hacia arriba y te ves en Sagitario, ¿no? Y en Sagitario, ¿qué hay? Justo orientado de la misma manera que el Nilo, el brazo de la Vía Láctea. Solo que el Nilo nace de abajo hacia arriba, según el eso geográfico. Sí, es el único río que va hacia arriba, al revés. Que arriba tiene que ver un simbolismo. Es un simbolismo hacia que el río representa la Vía Láctea. Sagitario va, que es en orientación al centro de la Vía Láctea. Después uno se va hacia Arabia, donde supuestamente estaba el jardín de Edén o más allá, y mira hacia arriba y encuentra exactamente Virgo. O en otra clase les comenté sobre la virginidad, la santidad y todo eso, que es el paraíso de Dios. Y así todas las proyecciones están reflejadas arriba y abajo. Entonces, arriba es abajo. Y si nos vamos abajo, volvemos a encontrar lo mismo. ¿Qué es un reflejo? Los nombres, los conceptos, las ideas, las formas, todo se refleja arriba y abajo. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, el cielo o el universo sin un cohete espacial? Aprendiendo sobre nosotros mismos. Observamos nuestro cuerpo, cómo funcionan las células, cómo funciona la sangre, cómo funciona la mente, cómo se comunican por sinapsis las neuronas, todo eso, y empezamos a entender cómo existe el universo. ¿Por qué? Porque lo que está allá en ese macrocosmos está aquí en un microcosmos. Si estudiamos el cosmos con el Hubble, con todos estos sistemas, decimos, oye, que tiene cierta relación con el mecanismo de los átomos. Pues lo que habrá más arriba será lo mismo en una idea, pero en un macrocosmos. Aunque las proyecciones serán distintas, ¿no? Pero todo se va repitiendo. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.
Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Pero los misteriosos, ¿qué? Ah, sí. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Estaba diciendo, puedo no saber lo que haya porque no he estado, pero si conozco esto, hago una predicción en baja escala, digo, pues todo el mecanismo se repite, así que tiene que ser de esta manera. Y de ahí, por ejemplo, los símbolos. Uno estudia los símbolos, nos enseñan que si el árbol, que nos enseñan que si la higuera, todas esas cosas de este cosmos que estamos viendo es porque nos están reflejando cosas de más arriba, solo que en un macrocosmos. Por eso esas ideas son lo mismo, pero con una perspectiva mucho más amplia. Cuando estemos allá diremos, ah, mira qué interesante, todo esto se refería a eso en el microcosmos. O sea que no estaba lejos de haber comprendido esto si hubiese estudiado la higuera, si hubiese estudiado el agua, si hubiese estudiado esas cosas y su profundidad en todo sentido, habría comprendido todas esas referencias que hay. Por eso la Biblia nos habla muchas veces con esos símbolos de cosas elementales que parecen pura religiosidad, pero realmente son un microcosmos del macrocosmos. Sí, que es el jardín del Edén, que es la nieva, nos están contando cosas mucho más grandes. Las medidas Que no es que ocurra solamente arriba ni solamente abajo, sino que se replican cada uno en su gran escala, en los eones, en los reinos, en los cosmos, en el mundo, en el micromundo y en la vida de las hormigas, se va repitiendo. Porque lo que ocurre arriba se está proyectando abajo y lo que se está proyectando se proyecta abajo. Así como nosotros hagamos lo que hagamos en una ciudad, influiremos, nos guste o no, en el hábitat de los animales más pequeños, de las ardillas, de las moscas, de las aves, de los gusanos. Influiremos porque el macrocosmos influye en el microcosmos. No pueden simplemente las hormigas, si nosotros venimos y las quitamos de aquí, van y se crean su propia isla. No, automáticamente las destruimos, o las hacemos parte de eso o las destruimos, porque quiera que no, el más grande va a influir siempre en el más pequeño. ¿Ok? Entonces dice, este principio es de aplicación universal en los diversos planos mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido de nuestra vida. ¿Sí? Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, o velo de Maya, de igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio, ¿no? El observador. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido, estudiando la mónada si llega a comprender al arcángel. podemos saber La mónada es la unicidad, cuando mide el tabernáculo de Dios. las medidas, Estudiando la geometría, todo eso. estudiando las medidas del tabernáculo que mandó hacer Dios a Moisés, sabemos cuánto mide y con exactitud el tabernáculo. Por ejemplo, la bobina Tesla, coges la bobina Tesla y analizas cómo funciona la electricidad y la energía en la bobina Tesla. Después coges las medidas del templo, ¿no? El tabernáculo, el altar y todo eso del templo de Salomón, y haces el mismo análisis y ves que están centrados de la misma manera y la energía se centra de la misma forma. Coges al ser humano y lo pones al lado y dices, mira, la cabeza de la parte de arriba de la bobina Tesla. La parte de aquí es el centro del tabernáculo y aquí está. O sea, empiezas a hacer un análisis y te das cuenta que es lo mismo. Después pones aquí y dices, vale, voy a poner aquí el planeta Tierra, pongo aquí el Sol, el campo electromagnético hace esto y aquí hay una fisión de energía. Todo está repitiéndose de la misma manera. Da igual la escala, más grande, más pequeña, el patrón es el mismo. Hasta con cosas, claro, es lo que te dije, que el patrón se repite. Pero es increíble, hasta con cosas que realmente, prácticamente, no tienen por qué estar relacionadas, pero en el diseño que ocurre, que el diseño se sacan todo lo demás. añadir algo más. Este teléfono, Pasando a lo siguiente, ¿no? este teléfono tiene el mismo patrón que tenemos nosotros como criatura. Tiene un microprocesador que sería el corazón, que hace que funcionen todas sus funciones.
luego tiene una memoria donde almacena y procesa la información. Prácticamente es lo mismo que nosotros. Os he dicho muchas Un veces motor que nosotros no necesitamos móvil. es increíble. No Es lo necesitamos mismo. móvil. Está creado de la misma Podemos ser manera. móviles. Somos móviles. Eso me lo explicaba una vez también Federico. Eso no hace Él trabajó en informática. Me dijo, todo el sistema informático, Está creado de la misma las manera. bases de datos, incluso la centralita y cómo de la información, todo está relacionado de la forma en la que actúan las células y el cuerpo, todo. Espectacular. Todo necesita una fuente de energía. Y mira la mitocondria en las células de la misma manera. El centro, el núcleo de la célula, etc. Todo. Los ribosomas, cómo funciona el ADN, la comunicación. Es exactamente la misma secuencia, pero en una cuestión más grande. Lo vemos en los planetas. Y al final, si todo es un holograma, la mayoría Hace 40 años que lo sé. de espacio es simplemente energía, lo demás es solamente ilusión. Un ejemplo, estamos suspendidos en el espacio, allá en una nebulosa de Orión. Miramos para aquí, no hay nada, miro para aquí, no hay nada, miro para aquí, no hay nada. Todo está lejísimo en las estrellas. Pero si cojo y me desplazo 1.000.000 de años luz y vuelvo a mirar al punto en el que yo estaba y de repente veo una columna enorme de gas gigantesca, una estructura, y digo, pero si yo estaba ahí no vi nada. Y te vas aún más lejos y ves una nebulosa mucho más grande y dices, pero si yo estaba ahí en ese momento y no había nada. Si nos metiésemos en una célula y mirásemos alrededor, una célula está para allá, la otra está para allá y en el medio no hay nada. Si me voy o sea, cada vez que lo hagamos, en la escala que hagamos, aparentemente no hay nada y todo está lejos. Porque es un holograma. Porque todo realmente es una energía. Es cuando lo ves desde lejos que te das cuenta que hay una especie de figura. Ahora porque hay una distancia entre tú y yo, tú ves que yo tengo una forma. Pero si eres chiquitito y te metieses aquí dentro y me buscases, dices, pero por ahí, ¿para dónde se ve? Se fue. No hay nada aquí donde estoy yo. Y te va por aquí y no ves nada. Te va por aquí. O al revés, si me voy lejos, llega un punto que ya no te veo. Claro. Si me voy lejos de ti, te voy viendo cada vez Se más. genera una proyección a causa de la energía, porque es energía inteligente. Esta, la última de la clase de hoy, vibración, otra que está relacionada con lo que estoy diciendo. Eso me gusta mucho. Sí. Aquí ven la ondulación simple, sí, esta es más como distorsionada, esta es más rápida, esta más grande. Como con el corazón, en un vídeo de Craig Bredan se ve lo bonito de cómo habla que las emociones son como una vibración que toca el corazón y entre más activación, sí, más activación hay en el corazón. Sí, por ejemplo, el sentimiento de amor activa una vibración mucho más rápida. La vibración rápida activa el campo electromagnético del corazón y eso genera salud en el cuerpo. O sea que una persona que está feliz o que le transmite amor y felicidad aumenta el campo de vibración y ese influye en el campo electromagnético del corazón. Y como el campo electromagnético del corazón es la energía misma del corazón y el corazón está bombeando la sangre y la sangre envía el oxígeno, la información a todo el cuerpo está bien. O sea que la salud fácilmente se podría trabajar si la persona está feliz y si le da amor y felicidad. Solamente con eso, porque es una onda de vibración. Por eso cuando se muere alguien de una pareja, siempre se dice que el otro se va detrás. Porque pierde el sentido de la vida, se entristece. Y la tristeza puede matar a una persona o la soledad. Sobre todo los órganos, guarda el corazón, porque ahí se arroja la vida. Claro, hay gente que siente el vacío demasiado grande. Aparte porque se ha acostumbrado a que te complementen todo. Estás estrechamente complementado. Cuando se va hay un vacío tan grande que no lo aguantas. Bueno, entonces bien con el tema de la vibración, voy con el punto. Dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento y de que nada permanece inmóvil. Cualquier cosa que nosotros creamos que está ahí estática, realmente a nuestra vista parece estática, pero es que depende de la oscilación, depende de la vibración. Si es más rápida, muy rápida, llega un punto en que ya no la vemos. Hasta lo que construye. Si va muy lenta, llega un punto en que no la vemos. O sea que hay un rango en el que podemos verla. Las paredes de una casa igual, aunque sean cosas creadas por nosotros, igual, se mueven. ¿Por qué? Sí. Pero quiere decir que tiene vida propia o que se mueven por alguna razón, por la razón Se de mueve. esa inercia. Todo está vibrando. Nosotros simplemente lo vemos no porque la vibración tenga una forma, sino por los fotones. O sea, la luz está viajando donde quiera que venga de allá, o en este caso de aquí un poquito, Sí, está y hay una un mezcla. poquito, pero la luz
que el fotón está viajando y está impactando sobre todas las superficies. ¿Dónde impacta y rebota más? En la superficie blanca. ¿Dónde impacta y rebota menos? En la superficie negra. La superficie negra absorbe la iluminación. La blanca refleja el fotón. ¿Qué ocurre cuando se proyecta? Hay una escala de colores, ¿sí? Una gama. Supongamos que el blanco es la combinación de todos, el negro la ausencia de todos. Dependiendo de la temperatura, o sea, de la vibración que está generando algo, rebotan ciertas partes del fotón, entonces nosotros vemos un color o vemos otro. Un ejemplo, esta superficie de aquí que es de color verde, la luz, esto no tiene un color, el color no existe, el color solamente es una proyección holográfica. Sí. La luz está golpeando contra esto. Depende de la luz que le dé. Claro, sin embargo, esto está fabricado de un metal y tiene una corteza de pintura que está hecho con residuos biodegradables, plástico en este caso, ¿no? Sintético, creo que la pintura, ¿no? Sí. Entonces, cada cosa está compuesta por moléculas, las moléculas por átomos y todos tienen una onda de vibración. Entonces, dependiendo de la vibración, puede ser más alta o más baja. Entonces, la luz está golpeando aquí y ¿qué está haciendo? Se está fragmentando y se está yendo el azul, el amarillo, el rojo, el naranja y el violeta. Solo se está quedando el verde. Entonces, cuando la luz rebote y llega a mi ojo, yo lo que estoy viendo es el verde, porque es la única de los 7 colores que se quedó. O sea, solamente es una cuestión holográfica. Es la luz que está golpeando sobre las superficies, de acuerdo a la vibración que hay, fragmenta la luz y me da un color en particular. Eso lo saben muy bien los que inventaron las cámaras, los televisores de color y todo. Sí. Lo saben perfectamente. Naturalmente. Solo estamos viendo la vibración y el fotón como llega, la vibración que hay en cada cosa, se fragmenta y nos deja el color, que es el único que queda de los demás que se fueron. O sea, aquí está golpeando la iluminación, todos los fotones se están quedando absorbidos, por eso se ve negro, como si un agujero negro absorbiese la energía. ¿Y por qué? Pero aquí no. Así. Aquí hay una mayor vibración dentro de las partículas pequeñas que están en la pared, la pintura con la que se puso. Entonces la luz que llega rebota, no se fragmentó en ningún pedazo, por eso se ve blanco. El blanco es la combinación de todos los colores. ¿Ocurriría lo mismo negro, con la ausencia de todos. voz? Con la voz ocurre lo mismo. Si una habitación está pintada de negro o pintada de blanco y te pones a hablar, como ahora que hay rebote. Hay algo más claro. Podría ser. Aquí hay un secreto. Lo que pasa es que para percibirlo con nuestra voz o a simple vista, o sea, aparentemente no se entendería, pero si tenemos un aparato muy sensible, a lo mejor sí percibe la diferencia sonora en un Yo creo que entorno. menos influyen los colores y más las formas del... Claro, porque por el rebote, Claro. la forma en la que tiene, Ya. rebota el sonido. Por eso ¿Cuál es se ese? toman auditorio a cierta Claro. forma. Eso es otro tema más del... Vale. Escuchen esto. Aquí, en este verde, el material atrae para que se pueda ver este verde. Aquí atrae a otros elementos que se hacen para ver el marrón. Pero ¿y qué pasa aquí? Con el agua. Que es la botella de cristal, que es transparente y pasa, y no le molesta el vidrio, sino pasa. ¿Y qué pasa en el agua? Que Lo mismo. le molesta pero muy poco. No, lo Se decía. hace transparente. La desvía, Ambas superficies lo que hacen es que desvían. Y dependiendo también de la superficie o la densidad o la posición que tenga, saben que todos los cristales están hechos de forma lineal, Sí. en un nivel atómico, ¿no? O molecular. Cuando la luz llega, lo que hace es que muchas veces entra y se fragmenta, no rebota, se fragmenta. Entonces lo que veríamos sería, por ejemplo, mira, aquí se ve el morado, el blanco, el amarillo y el naranja, ¿lo ven? Pero por la- Ocurre con las nubes. Si ves la nube cuando pasa el sol, de repente la parte periférica se ve un pequeño arcoíris. Las prismas. ¿Por qué? Porque las partículas de agua que están en la nube están haciendo el prisma, están haciendo que la luz atraviese la superficie en vez de rebotar, y lo que hace es que se fragmenta hacia afuera con otros colores. Todo es holográfico. Y bueno, el sonido, lo que dijiste también. El sonido está desplazando vibraciones o ondulaciones, unas más altas o otras más bajas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Una vibración más baja
Nosotros lo percibimos porque el oído está para eso. Otros aparatos perciben las vibraciones más bajas o las que son tan altas que no las percibimos, o las más bajas y que perciben los perros, por ejemplo, o los animales, el ultrasonido. Sí, pero es como un olor como a quemado. Yo no fui. Por eso el cristalino, está y no lo vemos. El gran secreto. El Cristo o cristalino Eso era lo está y no lo vemos, porque es afín con las luces. con la luz. Bien, entonces, este principio es la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna. Te pongo. Y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y, a pesar de todo, este principio hermético fue anunciado cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. O sea, ahora la ciencia está estudiando todos estos temas que tienen los aparatos para hacerlo, pero ya los antiguos lo conocían, sin haber tenido estos aparatos de medición. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. ¿Sí? Todo tiene que ver con esas formas vibratorias. Gabriel se quedó formado con el tema. Desde el todo, que es un puro espíritu, hasta la más grosera forma de la materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, lo que estaba diciendo antes, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, porque la velocidad es tanta que de repente es como si esta cuchara nos está acompañando en la misma dimensión, pero voy a hacer que trascienda. Si sacas una fotografía no ves la cuchara, lo que vas a ver la vas a ver plegada. Si tuviese la capacidad de moverla tan rápido que sale de la vista, ¿qué es lo que estoy viendo? No estoy viendo. Parece que de repente se desapareció la cuchara. Y nosotros igual, tenemos una vibración, va a llegar un momento en que pasaremos una vibración mayor. Por eso nosotros no vemos a seres que no quieren dejarse ver, sino quieren dejarse ver. Pero ellos, como conscientemente entienden lo que es la vibración, pueden bajar su velocidad y de repente, ay Jesús, ¿qué hacer aquí? Porque voluntariamente me da la gana, pero tú no puedes hacerlo todavía. Algún día lo podrás hacer. Esto ya lo pongo aquí porque ya la mano así. Bien. Igual que está Neo ahí en Matrix y dice la cuchara y baila dobla, dice, cuando entiendas eso sabrás que no es la cuchara que se dobla, sino tú. Claro, porque es tu mente la que está creando todo. Es la que está creándolo. Te dobla el punto de visión. De este modo, que es puro espíritu hasta... De igual manera que una rueda que gira rapidísima parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. O sea, se mueve la vibración es tan lenta que apenas se parece que se moviera. De hecho, ocurre con los átomos. O sea, el movimiento atómico, cuando lo que uno llama el frío, es simplemente la ausencia de calor. ¿Qué es el movimiento? Se puede mover increíblemente rápido, pero hay un punto, supuestamente, en el que se puede mover más lento. Llega un punto en que a nuestra vista parece que no se movía, es una congelación. El cero absoluto, sin embargo, son 300 y tantos grados bajo cero, no sigue bajando. Llega un punto en el que, si lo viésemos con una un super microscopio, veríamos que se está moviendo a una velocidad increíblemente lenta. Entonces parece que no hay actividad. Las cosas se conservan en la congelación porque parece que no hay actividad, que hay una baja velocidad. Entonces, más lento para descomponerse, más lento para... ¿sí? Y entre más rápido tiene una mayor temperatura, porque hay una mayor energía, una vibración mayor. Estamos hablando de lo mismo. Y esos son los fenómenos que nosotros vemos y que muchos dicen, oye, ¿el fuego de dónde sale? ¿Qué es el frío? ¿Cómo llega la luz del sol desde aquí? Todos esos fenómenos se responden a través de estos conceptos de la hermética. El frío es contrario al fuego. Sin embargo, los extremos se parecen. Sí. Y arden. Dice, entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. ¿Sí?
Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo que no es más que un determinado estado vibratorio. Y a los planos mentales y espirituales. Los maestros también que emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales decían: el que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más grandes escritores. No, creo que no hay más diapositiva, ¿no? Me parece. No, es la última. Qué pena que esto no se enseña de esa manera, porque se dice, Jesús está entre nosotros, pero si se explicara cómo es que está y no lo podemos ver, oye, uno entendería mucho mejor el Evangelio y el mensaje. Pero hace falta un estudio holístico. Si la gente solo se centra, le dice, yo me sé la Biblia, pero es que la Biblia es solamente un libro de escritura, o sea, es un texto literario. Si no sabes vincular eso con todo el resto, no estás entendiendo nada. Se basa en dualismo. Claro. Es solo legalismo, no estás entendiendo más. Tienes que estudiar los astros, tienes que estudiar el microcosmos, tienes que estudiar la química, la física, tienes que estudiar la biología. Entonces entiendes estas cosas, es lo que encuentras como resultado de haber estudiado todo de forma holística. ¿Desde cuándo tú llevas conociendo esto? Esto en particular. ¿Desde cuándo llevas conociendo toda esta información, todo esto? ¿Desde cuándo lo sabes? Hace tiempo, pero a ver, me gustaría hacer el inciso para terminar la clase con eso. Si me preguntas esto hace un año, no me entero. Si me preguntas algunas ideas, a lo mejor las conozco. Si me preguntas hace 2 años, a lo mejor no me entero. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos son progresivos y evolutivos. Ahora esto, seguramente dentro de un año, yo lo consideraré una cuestión más bien tan básica y tan elemental. Estoy en otro tema. Pero es que en un sentido me da un poco de tal, porque hace años atrás, cuando conocí a tu padre, y él empezó a hablar de un evangelio diferente, era toda la información esta que él traía y todo lo que hablaba, pues oye, uno dentro de uno decía, yo decía, siento que esto es realmente, me gusta, esto es algo diferente a todo lo que siempre oyes en la iglesia. Pero siento que esto es, y ahora que uno está estudiando y leyendo el curso de milagros, habla de Corbera, estamos descubriendo que todo es un estado mental, también siento la misma sensación. Entonces, claro, pero tiene mucha lógica lo que dice algo. Porque es como que había algo, Vete al pasado, dime cuándo empezó a pasar Es eso. totalmente lógico lo que está hablando. Lo de mi padre, ¿cuándo empezó lo de mi padre? Cuando conocí, Dale, empezaba a hacer fecha. clases, no me acuerdo. Ponle 9 años, 10, Hace 9 años, 10, más Vale. o menos, no, 11, 12 desde que le conozco a él. 12 años. Que alguien venga y te presente esto y te lo empate con el Evangelio a la primera. ¿Lo entenderías? Claro que no diría, tú estás Por eso, entonces tiene que haber un proceso de avance. Lógico, No puedes coger lógico. y romper la estructura directamente porque le hace daño a la persona. Lógico. No lo va a entender, y si tratas de entender, ¿de dónde arranca cerebral? Eso es, pero yo no te he dicho eso. Yo lo que quería Pero decir tiene que haber escala. O sea, que uno sube escalones. cuando tú empiezas, yo cuando me hablaron del Evangelio la primera vez, yo era un ser muy deprimido. Y me hablaron del Evangelio y fui, oí una obra de teatro y me convertí al cristianismo básico. Y claro, me pareció aquello muy atractivo y muy rico y muy, esto viene de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en el catolicismo, aunque no se practicaba. A subir la escalera. Empecé a subir la escalera. Y siempre cada paso nuevo que ha llegado, pues lo ves como esto de Dios. Pero luego resulta que no tienes que verlo como, que fraude aquello, no, sino una base que te va a ir dando un impulso para un ejemplo buenísimo es el gimnasio. Tú has estado en gimnasio, ¿no? Cuando vas a te pones etapas para competitividad, fisicoculturismo, fitness, lo que sea. No llegas directamente y coges 80 kilos y te lo subes encima. Te va a meter un sablazo. Te rompe todo o se te cae encima. Te rompe la... Otra cosa, tampoco coges el mínimo de peso y te pones a hacer así media hora. Porque te viene generando un desgaste físico. ¿Qué haces? Un estudio sobre tu composición, tu fuerza y vas analizando lo que puedes hacer. Y empiezas a hacer series. Eso es lo que hace. Haces muchas repeticiones y estás así durante unos días. Parece que es una tontería, no estás haciendo muy poco, estás haciendo algo estable. A mí me lo hicieron. 12 repeticiones, pone.
Continúas la siguiente semana, añades dos discos más. Y empieza otra vez lo mismo. Y aparentemente tú estás viendo que pasa 1 o 2 meses y no estás haciendo nada en el gimnasio, te sigues viendo delgado. No, si estás suponiendo que puedes ser delgado. Pero cuando pasan 3 o 4 meses, le has puesto tantos anillos que has fortalecido lo interior antes que lo exterior. La fibra. Los ligamentos están fortalecidos y si tú de repente levantases un montón de peso, otra persona que está allí que tiene un corazón Sí, dirá, pero ¿cómo este chico delgadito y fibrado puede levantarlo? ¿Por qué? Porque ha fortalecido con paciencia y tranquilidad y de poco en poco las partes interiores. O sea, uno tiene que trabajar lo interior antes que lo exterior. Y con la paciencia va fortaleciendo. Llega un momento en que ese chico, 1 año después, ha alcanzado mucho volumen muscular, ya para terminar, ha alcanzado mucho volumen muscular y aparte es capaz de levantar un montón de peso. Porque ha ido despacio avanzando cada peldaño. Pero no dice, ahora levanto esto, dentro de 5 minutos levanto más, dentro de otros 5, no. Yo he visto tíos Por eso, en el gimnasio haciendo todo lo contrario. Llegan y empiezan ¿y qué es lo que consiguen? y tal, ¿para qué? Se hacen Para sacar daño. volumen nada más. Pero se hacen daño en los ligamentos, en los tendones, rompen las fibras Exactamente. y se hacen lesiones. He visto eso así. Lesiones musculares, ruptura de ligamentos, ¿por En qué? un mes marcar todo. Y eso simplemente Claro. haciendo... ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Que vas avanzando un escalón y te adaptas a ese escalón, lo disfrutas. No estás pensando tengo que llegar allá, ni tampoco te quedas estancado, sino vas al segundo nivel, en el nivel que hay que hacer, solamente limpiar la mesa, hazlo lo mejor que puedas, disfruta y limpia y pasa todo el tiempo necesario. Cuando tú consideres que lo haces bien, pasas a lo siguiente, voy a limpiar los vasos. Cuando ya sientas que lo haces bien, vas a lo siguiente. ¿Comprendes? Entonces, por eso digo que uno no debe ver el pasado y decir es que lo que aprendí fue una chorrada, no, sino que fue el siguiente aspecto que mi mente necesitaba, da igual si es la verdad absoluta, no existe una verdad absoluta. sino era el reconocimiento que yo necesitaba en ese momento para fortalecerme y pasar a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa, no me metan prisa, suave ejercicio. Cuando ya me fortalezco un poquito más, no voy a ser tan débil como antes Yo puedo y decir, seguir avanzando. Entonces es necesario subir los escalones y fortalecerse en el siguiente escalón. Y cuando estés fuerte en ese escalón, pasas al siguiente. pero puedo decir que con tu padre empezó mi escala. Con Félix empezó. Empezó en el momento de convertir. Los peldaños primero, por sí. Ahí Sí, empezó. bueno, los primeros peldaños, pero a partir de ahí ha habido un lanzamiento más. O más bien empezó con el catolicismo, porque fue Bueno, vale, se puede decir No, empezó desde que naciste. desde que naciste, ¿vale? Dentro del vientre de tu madre ya estabas aprendiendo cosas, pero conscientemente no. Me lleva un rato bombardeando